Cuento de la quinta matriarca, la guardiana que sabe escuchar. Entrando en la quietud, la mujer que escucha se acordó de la primera experiencia humana que pasó cuando vino del mundo de los espíritus para caminar en la tierra. Muchas lunas habían pasado desde entonces y todavía la dulzura de aquel primer momento estaba viva en su memoria, animándola en medio de las tareas exhaustivas que enfrentaba como orientadora y consejera de sus hijos humanos. Sus sentidos bebían de olores y sensaciones de aquel tiempo, permitiéndole flotar de vuelta a su primer despertar. La mujer que escucha entró en su forma humana en una caverna gigante, donde aún, con sus ojos abiertos, había completa oscuridad. Ella estaba inmersa en el olor de la tierra húmeda, de las formaciones rocosas y el perfume limpio y dulce de su propio cuerpo. En la oscuridad, ella sintió su carne humana por la primera vez, deleitándose con las sensaciones de la piel lisa y músculos flexibles. Tocó la cabeza y quedó sorprendida, al saber cómo el cabello cubría sus hombros suavemente, cayendo abajo de su cadera, como un manto para protegerla del frío en la caverna. Con cada movimiento de su cuerpo ella sintió otras texturas. Pequeños granos de arena cubrían la superficie debajo de ella, frotando suavemente sus piernas. Oyó la humedad goteando del techo, dándole placer, aunque una o dos gotas tocaban su piel, enviando nuevas sensaciones a través de su cuerpo. Cuando tocó la curva de sus ojos, dio un salto, al percibir que los párpados eran cubiertas usadas para proteger las esferas redondas y sensibles debajo de ellas. Un ojo lagrimeó, escurriendo por sus cachetes. Eran sensaciones desconocidas, incómodas y húmedas en su descubierta, y mentalmente anotó que algunas partes de esa forma humana eran muy sensibles y necesitarían un cuidado especial. Mientras la mujer que escucha continuaba su descubierta, tocando su cuello, subiendo por su costado, sintiendo los miembros en formas de concha de sus oídos. En la oscuridad profunda de la caverna, la guardiana del conocimiento interior podía oír el menor movimiento de sus manos, el suspiro suave de su respiración, el roce de sus piernas contra el suelo de la caverna cuando mudaba el cuerpo de posición, degustando todos los sonidos mientras se movía y tocaba sus pies, dedos, tobillos y senos. Se maravilló con la magnífica forma humana que heredaba. Y así, mientras estiraba su cuerpo, escuchó gorgoteos de sus órganos, trayendo un leve dolor en el medio de la barriga, resonando en ecos por toda la caverna. La matriarca, preocupada, envió sus pensamientos para la Madre Tierra. Madre, yo no entiendo ese sonido ni el dolor en mi interior. Siento que algo está faltando. Ciertamente, amada hija, dichos ruidos significan que el cuerpo está digiriendo el combustible necesario para darle fuerza al cuerpo. En otras ocasiones, los ronquidos significan que el cuerpo necesita de sustento para mantener su resistencia. Si estás sintiendo el dolor, es porque tienes hambre. La mujer que escucha se sentó en quietud, sintiendo el dolor profundo en su barriga y escuchó los síntomas, familiarizándose con el lenguaje de las necesidades de su cuerpo. Ella le preguntó a la Madre Tierra cómo podría alimentar la forma que abrigaba su espíritu. La Madre Tierra habló con su hija, explicando que una cesta de comida había sido colocada en la caverna muy próxima de la madre del clan y que usando su senso de toque, la mujer que escucha la podrá encontrar para alimentarse. Ella puso toda su atención a los sonidos y sensaciones de la oscuridad obsidiana de la caverna. La quietud fue interrumpida por el sonido reverberante del líquido del techo de la caverna, goteando en una gran poza de agua atrás de ella. La Madre Tierra la provocó a encontrar su senso de dirección, observando de dónde venían los sonidos y siguiendo su pista para llegar al origen. La madre del clan sintió la misma humedad que había descubierto cuando la lágrima escurrió por su rostro. La Madre Tierra explicó
que el líquido era agua y no tenía sal como la lágrima de los ojos de la mujer que escucha. Esa agua dulce era usada para saciar la sed y era esencial para el cuerpo humano. La mujer que escucha aprendió a hacer una concha con sus manos para almacenar el agua y llevarla hasta sus labios y beber. El sonido que la acompañaba no era igual a los gorgoteos que oyó cuando estaba con hambre. La madre del clan descubrió que podría hacer sonidos y ruidos diferentes cuando lambía, sorbía y tragaba agua. Los ecos llenaban el vacío con una infinidad de ondas retumbantes, dándole a la mujer que escucha nuevos ruidos para experimentar. Mientras iba por más agua, la mujer del clan encontró una pequeña piedra. Ella empujó a la persona piedra de la poza y sintió la forma sólida, notando que era mucho más dura que los huesos de su cuerpo y mayor que las piedritas que cubrían el suelo de la caverna. Cuando la persona piedra habló con ella de la misma forma que la madre tierra habló con su conocimiento interior, la mujer que escucha quedó tan sorprendida que dejó caer a la persona piedra en el pozo de agua con un respingo retumbante. La persona piedra continuó hablando, intentando explicar que ella era amiga. Tanteando para recuperar la piedra, la mujer que escucha se vio haciendo todos los tipos de ruidos extraños. Su respiración comenzó a entrar en ráfagas más duras y podía oír el latido de su corazón, mientras buscaba frenéticamente bajo la superficie del agua para recuperar la amiga que había dejado caer en su momento de sorpresa. La persona piedra guió las manos para el lugar de descanso y enseguida comenzó a explicarle cómo podría ayudarla en la descubierta de sus dones, talentos y habilidades. Yo soy una persona piedra que sostiene las bibliotecas de todo lo que pasó sobre la madre tierra. Juntas podemos aproximarnos del mundo exterior, aprendiendo lo que necesitamos experimentar para cumplir nuestra misión. Tú ya comenzaste esta jornada aprendiendo los lenguajes de las necesidades de tu cuerpo, como oír la voz de la madre tierra y como oír mis palabras. Aquí en la oscuridad estás comenzando a desenvolver las habilidades de comprensión que componen los sonidos sin visión, sin gusto y toque y sin contacto visual, y sentimientos sin influencias externas y confusas. Esos primeros encuentros con tus habilidades de percepción permitirán que puedas oír la verdad en todas las situaciones que encuentres en la vida física. La oscuridad del vacío, a lo desconocido, será reconfortante para ti, y las respuestas que buscas vendrán a través de tu capacidad de oírlas. La respiración de la mujer que escucha retornó a un ritmo suave y uniforme, mientras sostenía a su nueva amiga en su corazón. La guardiana del discernimiento sentía un parentesco y una confianza entre ella y la persona de piedra, que se llamaba Hahehik, viejo hombre. La mujer que escucha encontró la empatía de un espíritu pariente, porque su propia esencia espiritual era tan antigua como la madre tierra y la abuela luna, que fueron creadas en el mundo espiritual por el gran misterio. El viejo hombre comprendía el deseo de la madre del clan de descubrir todo lo que pudiera sobre su humanidad y lo necesario para llevar su camino a la integridad. Esta amistad fue el comienzo de su jornada. Ella recordó su primera experiencia con la luz y los pasos suaves que el viejo hombre le insistió tomar cuando salieran de la caverna. El viejo hombre le presentó a la hormiga y su medicina de la paciencia. La hormiga le había hablado de la sabiduría de tener el tiempo necesario para sus ojos ajustarse a la luz que se infiltraba en la caverna. El brillo del mundo exterior creció a medida que la madre del clan y el viejo hombre se demoraron por un día cerca de la entrada de la caverna, permitiendo que la mujer que escucha mantuviera sus habilidades auditivas intactas mientras mezclaba su talento de oír con la nueva experiencia de visión. Su emoción en ver nuevos colores y formas casi arrebató su centro.
El deseo de apresar la descubierta tuvo que ser restringido para mantener el equilibrio físico, emocional y espiritual. Ahora, muchas lunas después, la mujer que escucha estaba feliz por haber honrado la sabiduría y la armonía que permitieron que ella emergiese de la caverna para el mundo exterior de una manera equilibrada. Su mente retornó con otro recuerdo, el progreso que había hecho durante los inviernos, junto con otros humanos de 2 piernas con los cuales compartía el mundo durante su jornada en el camino rojo de la vida. En los primeros tiempos, cuando ella se encontraba con otros seres humanos, la mujer que escucha era capaz de desenvolver sus dones de conocimiento interior, porque los seres humanos todavía no habían desarrollado el habla. La tribu humana hablaba Haihuayna, el lenguaje del amor. Ese lenguaje no verbal expresaba el corazón de cualquier asunto necesario para comunicarse con los 2 piernas. En silencio, el observador tenía que mirar y observar las expresiones, movimientos y sentimientos compartidos de quien estaba comunicando. Para recibir la entereza de cualquier mensaje, el oyente se concentraba en la persona que se comunicaba, sin interponerse o interrumpir. La mujer que escucha domina perfectamente el arte de oír el lenguaje del amor. Y muchas veces oía los pensamientos de los otros por medio de su capacidad de acceder al conocimiento interior de ellos, así como al propio. La madre del clan recordó cómo había sido capaz de enseñarle a los otros el mismo talento de entender la voz del corazón de otra persona y cómo la tribu humana se benefició en aquellos primeros tiempos. Desde entonces, la Madre Tierra había completado muchas rotaciones en torno del abuelo Sol, y los hijos de la Tierra habían crecido y mudado, algunos para mejor, algunos para peor. La progresión de la evolución espiritual humana era una preocupación para la mujer que escucha, porque ella era testigo de la verdad y notaba la perversidad que el lenguaje verbal traía para aquellos que querían esconder las verdades desalineadas de sus intenciones. La ganancia y el deseo de control dieron origen a expresiones bifurcadas y de duplos significados en la palabra hablada. Sus talentos fueron naturalmente ajustados en precisión durante sus encuentros con las personas 2 piernas, quienes hablaban con aparente sinceridad enmascarada. La mujer que escucha desarrolló el don de ser una verdadera observadora al entrar en la quietud de su propio ser y no tener preconceptos al escuchar los otros, observando cada movimiento de sus cuerpos y cada tono o cadencia de sus voces. La madre del clan podría fácilmente ver si el orador estaba nervioso, escondiendo algo o simplemente tímido. Con el pasar de las temporadas, la mujer que escucha ganó el papel de ser la guardiana del discernimiento. Cada sensación de alerta que emanaba de su ombligo, el centro de sentimiento del cuerpo, enviaba ondas de choque a través de su sensación de bienestar y le permitía discernir en quién confiar y con quién necesitaba tener cautela. Muchas de sus lecciones fueron ganadas con dificultades, pues para circunstancias era forzada a prestar más atención en las acciones que en las palabras. Esa forma de observación tornó su concentración más profunda a medida que la mujer del clan se enfocaba más en oír las impresiones del corazón del interlocutor frente a ella. Fue durante una de aquellas situaciones particularmente difíciles que la mujer que escucha fue bendecida al oír la voz de su orenda, su esencia espiritual. El frío intenso de aquel invierno tornaba casi imposible relajarse en estado de tíobe, la quietud. La mujer que escucha casi decidió que no estaba en la hora de oír la historia de 2 hombres que pedían su consejo. Los vientos de invierno entraban entre cualquier abertura minúscula de las pieles que cubrían el ingreso de la caverna en que estaban, creando ondas indeseables de frío, tensionando cada uno de sus músculos.
La madre del clan sabía que ella se arriesgaría a quedar malhumorada con los hombres y que podría tener dificultades en discernir sus señales reveladoras, sus significados o verdades ocultas. Ella sabía que, en la reunión con esos dos hombres, tendría que ampliar su capacidad de oír la verdad, oyendo sus pensamientos interiores e intenciones no dichas. Durante el tiempo que los tres pasaron juntos, la madre del clan oyó con todo su ser, sintiendo la urgencia de la situación, bien como la impaciencia de uno de los hombres. Los puntos de vista de los hombres estaban enmarañados, dificultando una mutua comprensión. La guardiana de la introspección tomó el tiempo que necesitaba antes de pronunciarse y propuso a los hombres encontrarse nuevamente en el próximo día. Después de que los hombres dejaron su hoguera, la mujer que escucha se sintió confusa con todo lo que había oído, con los gestos de cada hombre y el modo como el frío robaba parte de su foco. Mientras miraba para las llamas de su hoguera, cerró los ojos y sintió profundamente dentro de su ser. Una sensación de calor la despertó de la quietud y se derramó por ella como miel dorada, dulce y rica. La madre del clan sintió que se expandía más allá de los límites de su forma humana y después más allá de las paredes de la caverna. En la quietud, ella oyó un breve susurro, una voz que ella no reconoció. En su estado de conciencia intensificado, la madre del clan comprendió todos los pasos de su pasaje y cómo cada una de las lecciones la llevaron a ese momento de integridad, percibida personalmente. La voz de Sorenda era la voz de bienvenida que indicaba que ella había retornado para su verdadero yo. Una onda acogedora de emociones removió su cuerpo con sentimientos de gratitud, satisfacción, permanencia, humildad, admiración, nutrición, realización y el deseo de saber más. Ella se quedó sorprendida con la belleza de la eterna llama del amor que mantenía la voz de su Orenda danzando en su mente. En un parpadear de ojos, ella estaba consciente de la nutrición de la Madre Tierra en su forma física y de la protección amorosa del gran misterio, preservando su esencia espiritual. Los dos mundos, el espíritu y la substancia tangible, se tornaron uno dentro de su Orenda. Ella oía la armonía de la creación emergiendo del centro de su ser, cantando la música encontrada en todas las esferas de la vida. Toda forma de vida tenía una melodía armoniosamente trenzada con todas las otras. No había espacio para discordia en la sinfonía de sonidos que fluían a través de sus percepciones. Su corazón, cuerpo, mente y espíritu tenían un nuevo sentido de entereza. Nada parecía demasiado lejos o grande para ser englobado, ya que su capacidad de oír cada voz de la creación quedaba más fuerte dentro de su ser. El deseo de compartir con todo ser humano su experiencia fue interrumpido por la voz de su Orenda. Yo de yo misma, tú estás expresando la alegría ilimitada del Creador. Eres bendecida con la generosidad del Espíritu, que quiere que todos los otros encuentren ese conocimiento interior. Hasta que cada ser humano haya recorrido los caminos de la plenitud que tú ya anduviste, no podrán entender totalmente el éxtasis y la felicidad de la experiencia. Cada ser tendrá las oportunidades que necesita para encontrar sus caminos individuales para el verdadero yo. Oye tu corazón y guíalos de manera que puedan saber que ellos mismos deben realizar la tarea de regreso a su propia casa. La mujer que ve más allá preguntó a la voz de su Orenda si había alguna manera de dirigir a sus hijos humanos, y la voz de la Orenda respondió: enséñalos a oír las voces del mundo natural. Invoca al halcón, que es el mensajero que carga las palabras de sabiduría.
Enséñales la compasión de la hormiga, cuya medicina es la paciencia, y la sabiduría del armadillo, cuya medicina muestra cómo mantener los sentimientos y problemas de los otros fuera de su espacio sagrado, usando límites. Muéstrale a los seres humanos las habilidades de escucha del conejo y cómo él enseña su medicina de no oír miedos no realistas. Apunta la medicina del papagayo, que enseña a los dos piernas el don de recordar y repetir todo lo que oyen. Invita a Hurón para usar su medicina de descubrir las respuestas usando la deducción y la razón. El puercoespín enseñando la medicina de la fe y de la inocencia, pues ellos necesitan tener fe en sus caminos, sus habilidades y sus conexiones con el gran misterio, bien como la inocencia, la humildad, que limitan con escepticismo y arrogancia su progreso. Dentro de la profundidad de su corazón, la mujer que escucha registraba todo lo que la voz de su orenda le compartía. La guardiana de la introspección comprendía que ella había completado el rito final de pasaje, que reflejaba su realización personal de la totalidad. Su próximo paso en la gran rueda de la vida de la medicina sería enseñar a sus hijos humanos cómo oír e interpretar los mensajes que recibían. El rugido del león resonó en su memoria, recordándole que ella podría recorrer las habilidades de las focas y leones marinos para enseñar a sus hijos humanos la medicina de la equitación, de las ondas de sus emociones y a fin de descubrir sus propias facetas. Al confiar en sus sentimientos, sus hijos humanos podían aprender los diversos niveles de discernimiento necesario para oír la verdad. La mujer que escucha aprendió muchas lecciones durante aquel día frío y de sentimientos ardientes de integración. Entonces aplicó el nuevo entendimiento a los dos hombres que pedían su consejo. Les enseñó cómo ver la armonía del punto de vista del otro, poniéndolos en la posición del otro y fingiendo expresar el punto de vista opuesto hasta que ellos respetaran la opinión contraria. Durante las generaciones que siguieron, la mujer que escucha creció y continuó desenvolviendo sus habilidades. Como si fueran objetos de medicinas raras, ella silenciosamente guardaba sus memorias preciosas, envolviéndolas en Tiyuwey, usando la quietud como una bolsa de medicina para guardar los recuerdos sagrados de cada pasaje. Ahora llegó la hora de la madre del clan entrar en Tiyuwey y oír las palabras de una joven que luchaba para entender sus sueños y los mensajes que recibía. Mientras el abuelo Sol cabalgaba por debajo de la nación celeste, la mujer que escuchaba ayudaba a la joven soñadora a interpretar los símbolos y las sabidurías que reunía sus visiones. Le mostraba a la mujer más joven cómo hacer preguntas que le permitieran encontrar sus propias respuestas. Las herramientas que la madre del clan usaba despertaban la comprensión, siempre pidiendo a la joven que pensara, recordara, sintiera y honrara la voz interior que insistía que la soñadora oyera la verdad dentro de su propio corazón. La mujer que escucha oía a la joven y preguntaba: ¿cómo te sentiste? ¿O qué será lo que esa criatura parece estar enseñándote a ti? En todos los casos, cuando una persona que la buscaba como consejera se pudiera sentir segura y realmente oída, el conocimiento interior brillaba. La mujer que escucha era como un espejo para aquellos que buscaban su asistencia, siempre reconociendo que, en algún momento, todos sus hijos e hijas necesitaban ser tranquilizados. Algunos tenían miedo de la quietud, otros temían la oscuridad del vacío, otros de lo que pudiesen oír porque negaban la verdad dentro de sí mismos. Cada miembro de la tribu humana era un individuo que debía seguir el camino para la integridad conveniente, pero toda la tribu humana tendría que descubrir la escucha interior, antes de que esos caminos alcanzaran la totalidad que ellos buscaban. Oír la voz de la orenda era la manera por la cual todos los humanos acabarían percibiendo sus potenciales.
Sin esa capacidad de oír los deseos y verdades interiores, ellos estarían perdidos. La mujer que escucha les enseñó que el primer paso en cada camino individual era aprender a oír sus cuerpos y a todas sus relaciones con respeto. Más tarde, ellos aprendieron las habilidades de oír la naturaleza, así como interpretar los mensajes no dichos del mundo natural y las voces de los ancestrales que andaban por los vientos. Más adelante, en el camino de la totalidad, los hijos de la tierra aprendieron a oír sus propias palabras habladas, comparando lo que ellos realmente decían a la verdad encontrada en la voz de su ofrenda. Este paso fue un proceso de eliminación de las limitaciones e ilusiones encontradas a lo largo del camino rojo de la vida humana. Mientras la mujer que escucha revisaba las habilidades que había conseguido pasar para los hijos de la tierra, el latir de su corazón llamó su atención. Se concentró en la vibración y encontró la voz de su ofrenda, llena de amor. Un escalofrío recorrió el cuerpo de la madre del clan cuando la voz habló. Los hijos de la tierra curarán sus heridas y encontrarán alegría en su corazón. Hay más paz interior disponible con cada estación que pasa, porque más miembros de la tribu humana están descubriendo el camino para volver a casa. El amor está retornando. A medida que el flujo de la vida aumenta y las dos piernas encuentran la eterna llama del puro amor dentro de sí mismos, Hal Ho Wei Na, el lenguaje del amor retornará. Estarán aptos para oír la pureza de los corazones unos de los otros y comprender la armonía de la creación que el gran misterio dio como un legado de paz. Todas las formas de vida vivirán juntas como una y se apoyarán sin juicios y sin excepción. Escucha, escucha, ¿tú puedes oír? Cuando la voz de su ofrenda se desvaneció, la mujer que escucha oyó los leves murmullos de la brisa por los campos, subiendo por las cimas de la montaña sagrada, circundando la madre tierra. Las voces de los antepasados montaron los vientos del cambio, susurrando para todos los que podían oír. Ahora llegó el momento del retorno del búfalo blanco. Es hora de dejar de lado tus miedos y unirte a nosotros en búsqueda de la integridad y de la unión. Gente de todos los rincones y edades, llamen a esta abuela que puede enseñarles sobre la armonía y la paz interior. La mujer que escucha oirá tu llamado y estará lista para mostrarte cómo descubrir el camino. Oye los pasos suaves de tus ancestrales en medio del retumbar de las pisadas del búfalo blanco. Y sepa que todas las noches nosotros encendemos un fuego de bienvenida a través de la gran extensión de la nación del cielo. En ti, Owe, esperaremos. Te enviamos nuestros antiguos susurros para marcar el camino armónico de vuelta a tu corazón. La mujer que escucha se sentó en la quietud y escuchó. Las voces emergentes que la llamaban no eran ninguna sorpresa. El tiempo para los humanos oír y alcanzar la integridad espiritual, retirando la separación y las limitaciones, finalmente llegará. Las voces de los antepasados montarán los vientos del cambio, susurrando para todos los que puedan oír.